Bueno, buenas tardes para todos. Un placer estar nuevamente con ustedes acá. Desde Al Centro les damos la bienvenida. Al Centro es una plataforma que incuba liderazgos, adicionalmente que promueve debates informados, respetuosos, con base en la evidencia y, por supuesto, que tiene la posibilidad de tener dentro de todas estas plataformas la capacidad de invitar a personas como las que están hoy convocadas a debates que para nosotros son muy importantes. Hoy nos acompañan inicialmente dos grandes amigos, dos personas conocidas, el senador David Barguil, quien además de haber sido presidente del Partido Conservador, ha sido en dos oportunidades congresista, la primera vez, dos veces representante, perdón, y una vez senador. Y David, además de tener una experiencia muy valiosa y muy importante en el sector público, también la tiene en el sector académico como profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y también adelanta una maestría en la Universidad de los Andes en Políticas Públicas. Y nos acompaña Sebastián Trujillo, que hace parte de Al Centro, que además de ser administrador y economista de la Universidad de los Andes, tiene un magíster en economía en los Andes y uno en la Universidad de Harvard. Fue negociador de la OSD o fue negociador de Colombia ante la OSD y próximamente se conectará con nosotros el senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal, quien fue alcalde de Popayán, que adicionalmente fue representante a la Cámara y también senador de la República. Hoy vamos a tocar un tema pues muy importante, un tema que ha movido fibras, un tema que ha generado debate, un tema que ha puesto a algunos miembros del país de un lado y algunos otros del otro, y es el que tiene que ver con el habeas data, con la privacidad, con los datos de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, es importante señalar que la Constitución política de nuestro país establece como derecho fundamental el derecho de habeas data. Y ese derecho fundamental, pues hace varios años fue reglamentado, fue regulado, tal vez por allá en el 2007, 2008, creándose el Estatuto de Habeas Data. Y ahora recientemente fue discutido un nuevo proyecto cuyos autores son los senadores del Partido Conservador David Barguil y del Partido Liberal Luis Fernando Velasco, que se ha denominado Borrón y Cuenta Nueva, y que básicamente lo que contempla, aunque vamos a entrar en detalle, es que las personas que se encuentren al día con sus obligaciones van a tener la posibilidad de salir de las bases de datos que le hacen control a este tipo de ejercicios para verificar cuál es la historial crediticio. Y vamos a tocar también unos temas que van a ser muy importantes y muy interesantes, como son los actuales, los que hacen referencia en esta época del COVID-19 a que los alcaldes están estableciendo una serie de plataformas para poderse movilizar, y los ciudadanos tienen algunas preocupaciones sobre si esos datos están siendo debidamente bien protegidos. Entonces vamos a arrancar, senador Barguil, agradeciéndole mucho su presencia, contándole pues que esta plataforma promueve este tipo de debates, y este es un debate que a muchas personas le han interesado. Hay cientos de personas conectadas, va a ver usted en los banners las preguntas que le van haciendo y nosotros se las vamos a ir, digamos, facilitando. Pero lo primero que quiero preguntarles, ¿de dónde nace la idea? ¿Por qué razón, digamos, establecer una norma para permitir que las personas recuperen su historial crediticio? Eso no existía ya. ¿No se generará una dificultad si estas centrales de riesgo no saben cuándo fue que se dio alguna actividad o no? En fin, cuéntenos cómo nació esta idea, por favor. Se le quedó pegada la imagen tal vez al senador Barguil. Ah, no, ya. Adelante, senador. Ya estamos muy bien. Agradecerles a ustedes por la invitación y por plantear este debate en la tarde de hoy. Esta iniciativa que
pues logramos aprobar en último debate con el senador Luis Fernando Velasco fue el último de varios intentos. ¿Por qué de la ley de borrón y cuenta nueva, como se le ha conocido en la opinión pública? Esta iniciativa obedece a una realidad. Millones de colombianos, yo hice un cálculo con nuestro equipo y pensamos que entre 7 y 8 millones de colombianos van a recibir un beneficio de la iniciativa. ¿Por qué? Porque muchas personas, David, hoy están por fuera de la posibilidad de tener un crédito formal, no solo en el sistema financiero colombiano, no solo en los bancos, no solo con las cooperativas, no solo con las financieras que hacen créditos, sino también con el sector real, con el comercio. Se sabe bien que también en el comercio se hacen créditos, por ejemplo, de electrodomésticos, de televisores. También las empresas de telefonía celular entregan un equipo a cuotas y el tema de tener una línea de celular obedece a una financiación. Las propias empresas de servicios públicos dan a crédito productos y servicios para sus usuarios. Y muchas personas nos denunciaron permanentemente que por el solo hecho de estar reportados, incluso casos donde la gente ya había pagado la deuda en mora, les Debe tener un problema con la conexión el senador. ¿Ya me escuchan? Sí, sí, perfecto. El reporte en la central de riesgo dejó de ser uno de los elementos para estudiar el perfil de un usuario y definir si se le da o no un crédito y se volvió una barrera de acceso. Es decir, si usted está reportado, ni siquiera le hacían el estudio de crédito y simplemente le decían que no podía ser sujeto de crédito. Eso es una situación muy compleja para millones de ciudadanos. Pero hubo un caso en particular que Vamos a ver si... Estamos teniendo serios problemas de conexión. Pero... Otra vez bien. Otra vez bien. En el momento en que el gobierno sacó los programas de vivienda, los subsidios de vivienda para la población más vulnerable del país, nos dimos cuenta por también denuncias y solicitudes de ciudadanos en las regiones que muchas de las personas, de los más pobres de este país, colombianos de los menores ingresos, se estaban quedando por fuera de participar o de la posibilidad de tener un subsidio de vivienda, que usted sabe bien la modalidad ahora es que la gente lo que pagaba por su arriendo lo pague en una cuota mensual de un crédito para su techo propio, para su vivienda propia, pero esto se hace a través del sistema financiero. Esas personas, muchas de ellas, que eran sujetos de este beneficio, quedaron por fuera de los programas de vivienda por estar reportados en las centrales de riesgos. Y eso era una verdadera infamia, eso era una situación que de verdad nos tocó el corazón. Entonces, sacamos adelante la idea con el senador Luis Fernando Velasco, porque pues con él impulsamos la iniciativa y además no solo nos quedamos en esa amnistía, David, sino que nos planteamos que la ley pudiera entregar un sinnúmero de beneficios de los cuales ya hablaremos. Creo que ahora se nos fue David. Ahora se nos... David, voy a escribirle aquí al... Voy a aprovechar si quiere Sebastián y cuento muy rápidamente los principales temas que la ley otorga. Ok, los demás beneficios. Los beneficios. El primero es una amnistía por una única vez, por una sola vez, porque esta ley en ningún caso ha planteado generar o incentivar una cultura de no pago. Es una amnistía por una única vez a quienes se ponen al día, a quienes o pagan la deuda o ya la pagaron o resuelven la mora a través de un acuerdo. Esa amnistía va a permitir que no solo los que ya pagaron, sino los que en los siguientes 12 meses de aprobación de la ley se pongan al día, reciben el beneficio de la eliminación de ese reporte negativo. Ese es el primer punto de la ley.
Creo Ok. que pude entrar. Lo logró, senador, qué alegría. Sí. Además, déjenme decirle a los que nos acompañan que los senadores en este momento están en plenaria, están en un proceso, digamos, de votación y tienen computadora al lado para poder haber aceptado esta invitación. Así que muchas gracias. Senador Velasco, usted fue otro de los autores, junto con el senador Barguil, ha venido trabajando el tema de ABS Data muchos años. El senador Barguil nos contó las dificultades que tenía la gente para poder acceder a créditos, las dificultades que ha tenido inclusive para poder acceder a subsidios. ¿Cuáles fueron los motivos que a usted le movieron, digamos, el corazón para poder llevar esta iniciativa a feliz término? A ver, David, mil gracias por la invitación. La tecnología me estaba derrotando y me tocó invocarme al niño Jesús de Praga y así funcionó. Saludo al doctor David Barguil, a nuestro invitado también. Comencemos contando desde el principio. Mire la importancia de las doble. Y voy a contar una anécdota que nunca he contado. Nunca. Primera vez que la voy a contar. Yo he trabajado mucho con sectores. Uno de los sectores que yo he acompañado es el sector de tenderos. Incluso tenía un buen asesor. Me senté y comencé a hablar con ellos ahí en el Capitolio. Yo pensé que la gente me iba a hablar de temas de el crecimiento de las tiendas que importaban desde afuera y estaba golpeando las grandes plataformas, cuando de pronto la gente comenzó a repetir el tema de data crédito. Dije, bueno, explíqueme despacio qué es lo que pasa. Y dijeron, mire, me contaron una cantidad de historias que no voy a repetir, increíbles, y dije, esto hay que trabajarlo. Y ahí nace el primer proyecto, por ahí en el 2005, que presentamos para regular lo que ya estaba en la Constitución, porque es que el habeas data, que es el derecho que tenemos a conocer, actualizar y rectificar, es un derecho fundamental de nueva generación que ya venía en la Constitución de 1991, pero no había sido desarrollado por ley estatutaria. El proyecto lo presenté varias veces hasta que cayó en un buen ponente, que es su señoría. Yo recuerdo que usted se lo echó a la espalda en la Cámara con otros compañeros y hicieron una muy buena defensa. Es tan importante la doble, o sea, darle oportunidad a la gente, que quiero contar lo siguiente. Cuando avanzó en la Cámara, coincidió ese año con un montaje terrible que me hicieron a mí. Ahí me acusaron de 3 cosas a la vez: de una masacre, de ser guerrillero y de ser paramilitar. Y la honorable Corte me privó de la libertad. Yo, estando privado de la libertad, escuché el debate que su señoría defendió y sacaron adelante esa iniciativa que en el primer semestre sacó más de 6 millones de reportes negativos de personas que tenían otra cadena. Yo estaba encadenado de otra manera, pero habían millones de colombianos encadenados, porque aquí hay un problema muy grave. Mire, que haya reportes negativos no hay problema, si eso sirve para hacer un análisis de un riesgo. El problema en Colombia es que el sistema financiero no lo utiliza para hacer análisis de riesgo. El reporte negativo es puerta de entrada. Si usted tiene un reporte negativo, ni siquiera le reciben los documentos. Eso es lo que pasa en la realidad, no es lo que está escrito, es lo que pasa en la realidad. Cuando se aprueba el proyecto y comenzamos a sacar a la gente, coincide con que la Corte descubre todo el montaje que me han hecho, me declara inocente, salgo y salimos a defender la ley, que con su señoría hicimos muchos foros. Toda obra humana es perfectible. Y David Barguil, que es un hombre muy juicioso, especialmente en los temas financieros, un día se me acercó y me dijo, yo estaba trabajando como una modernización del proyecto, él tenía alguna idea, y se me acercó y me dijo, oiga, Luis Fernando, venga, este proyecto lo podemos mejorar, yo tenía unas ideas, él tenía unas ideas, y dijimos, hombre, juntemos esfuerzos, juntemos de distintos ámbitos, de distintas ideologías, y juntamos, hicimos el proyecto, y proyecto que tanto él como yo lo pensamos para darle una segunda oportunidad, reactivar la economía. Y mire cómo son las cosas de la vida. El proyecto llegó en el mejor momento. Y aquí termino la primera reflexión, doctor Sebastián. Y es que la economía nos va a pegar muy duro. Un desempleo de 20 puntos.
va a crecer más. Una contracción superior a 7 puntos del PIB. Eso va a ser terrible. Muchos de los más golpeados no van a ser los empleados públicos, no van a ser las personas que de alguna manera no arriesgan, sino los que arriesgan, los emprendedores, el del restaurante, el del almacén, el de la industria, el peluquero, o sea, el que hace el esfuerzo por hacer empresa, genera empleo. Él ha tenido que seguir pagando arriendos, en algunos casos salarios, y no ha tenido un solo ingreso. Esa gente ha tenido que tomar una decisión. Muchos me lo han confesado. O pago la cuota del banco, o sobrevivo y pago arriendo y mantengo el local y pago servicios. Bueno, una cosa loca. A esa gente que mañana va a ser la que nos va a salvar, la que va a rescatar la economía, las que van a volver a hacer el esfuerzo, ¿usted se imagina que esa gente dentro de 8 meses, un año, se acerque a un banco y le digan no le estudiamos su crédito porque usted está reportado en data crédito? Desafortunadamente, el sistema financiero no ha entendido lo que está viviendo el país, lo digo con toda claridad. Ellos creen que estamos en un momento de normalidad y quien está reventándose en la calle por tratar de generar empleo, por tratar de sacar adelante una empresa pequeña, mediana, grande incluso, es la gente que va a tener el gran beneficio de esta ley. O sea, nosotros lo pensamos para ayudarle a la propia economía, pero nunca nos imaginamos, yo no sé qué piensa David, que el proyecto iba a ser tan oportuno y tan necesario en estos momentos. Luis Fernando, antes de darle la palabra a Sebastián para que nos cuente sobre sus preocupaciones, una pregunta que nos está haciendo acá, ustedes las ven ahí en los banners, Sebastián González. ¿No me estás oyendo? ¿No me estás oyendo? No estoy oyendo, no sé si ustedes me oyen. No, sí te oímos. Sí lo oímos bien, senador. Bueno, entonces mientras que resolvemos el problema, Sebastián, del sonido del senador, cuéntenos cuáles son sus preocupaciones, porque hay una pregunta muy valiosa para Luis Fernando y para David, de las muchas que nos están llegando. Una de Sebastián González, por ejemplo, ¿por qué el sistema financiero se opone a la norma? Pero Sebastián, antes cuéntenos usted sus preocupaciones. Sebastián, que además de ser parte del centro, pues tiene una experiencia importante en materia económica. David, muchas gracias por la invitación. Si acaso me oyen, se me fue totalmente el sonido. Sí, pero senador, sí lo oímos. Sí lo oímos, senador. Sí, yo le escribo por acá, por el interno. Adelante, Sebastián. Continúa, listo. Entonces, gracias por la invitación. Un saludo a los senadores Barguil y Velasco y qué bueno que estemos debatiendo sobre este proyecto. Yo, pues, tenía algunos elementos positivos que considero de la ley a resaltar, pero ya que entramos directamente al tema de la segunda oportunidad, yo quisiera ya un poco generar controversia, por así decirlo, porque sí creo que la ley va a tener exactamente los efectos contrarios que han planteado los senadores Barguil y Velasco. En efecto, creo que la ley le va a pegar un frenón fuerte al consumo. El consumo de la economía, como todos saben, en Colombia representa 700 billones de pesos, una economía de 1.000 billones de pesos, es decir, 70% del PIB. Entonces, ¿por qué le va a pegar un golpe al consumo y se va a frenar la economía? Pues como lo han venido explicando muy bien los senadores autores de la ley, con lo que se pretende es las personas que se pongan al día en los siguientes 12 meses a la entrada en vigencia de la ley, esas personas en los siguientes 6 meses, después de ponerse al día, van a salir de sus registros negativos. Esto en el argot técnico se conoce como caducidad de datos, es decir, las centrales de riesgos, Data Crédito y CIFIN, van a tener que eliminar esos datos negativos de esas personas. Entonces, como si nunca hubieran existido. Los datos negativos son referentes a las moras, son una persona que se cuelga. Entonces va una persona al día de mañana a pedir un crédito a un banco o a un generador de crédito, a una entidad, a una cooperativa o a una fintech, por ejemplo. Le arroja lo que arrojan las centrales de crédito de riesgo es exactamente un puntaje. Entonces, una cosa que se conoce como scoring, supongamos que está en un estándar entre 0 y 1000. Cuando las centrales de riesgo van y consultan la cédula de Sebastián Trujillo, pues miran, Sebastián Trujillo tiene un puntaje, no sé, de 800, supongamos que ese puntaje es 800. Gracias a esta ley, el banco va a decir, bueno, este puntaje es 800, puede ser bueno, pero yo no sé si es porque Sebastián ha sido juicioso y ha sido privilegiado y ha podido cumplirlo. Claramente los que se cuelgan no es porque no quieren pagar, sino porque no pueden. Entonces, el banco va a decir,
¿Este buen puntaje es porque ha cumplido toda la vida a cabalidad con sus deudas o porque se acaba de acoger a la ley? ¿Y quién me dice a mí que esta persona no es alguien que se colgó y sencillamente se acaba de acoger a la ley? Entonces, los bancos no van a poder diferenciar el riesgo que tienen las personas. Entonces, ¿qué va a suceder? Como muy bien lo han explicado, de la base de datos que tienen los bancos, de las centrales de crédito, se va a eliminar una parte de esos datos, y entonces la base de datos como tal pierde validez, es mucho menos fidedigna. Entonces, ¿qué dicen los bancos? Bueno, el crédito no desaparece, desaparece la información negativa, pero el comportamiento de la persona, la historia no desaparece. Entonces, los banqueros o las personas que otorgan crédito, ¿qué dicen? Pues como el crédito no desaparece, pero yo no puedo discriminarlo, ni puedo decir David tiene más crédito que Sebastián, entonces sencillamente me cubro. ¿Cómo se cubren los bancos? La primera medida para cubrirse es a mayor riesgo, mayor tasa de interés. La otra medida es posiblemente ya no le presto 10 o 5 millones, sino 2,5, entonces se corta el flujo de crédito a las personas. Y la tercera medida que afecta más a las personas pobres es los bancos. Si hoy le hacen difícil la vida a las personas para otorgarle un crédito, porque no es fácil tener crédito, eso es claro, tienen razón los senadores Barguil y Velasco, pues le van a pedir más información. Por ejemplo, existen unas cosas que cuando alguien va a pedir un crédito son las garantías reales. Yo digo, tengo mi apartamento, mi carro, un lote, entonces si no pago, pues sencillamente el banco se queda con eso. Pero las personas de escasos recursos no tienen garantías reales. La única garantía que tienen es la garantía reputacional, que es la base de datos que estaban en las centrales de riesgo. Entonces, esas personas, como no tienen eso, los bancos a los segmentos de menores ingresos, que van a decir, pues como ahorita yo no puedo discriminar en este segmento, mejor me alejo un poquito de este segmento en los créditos, o a las personas que les doy, les subo los requisitos, les aumento las tasas de interés y dispongo mucho menos flujos de recursos para estas personas. Entonces, yo sí creo que en el agregado, a las personas que se les pretende ayudar con esta ley, de la mejor voluntad, estoy seguro, por supuesto, de los senadores, se les va a terminar afectando más, porque los bancos sencillamente no son bobos, no pierden plata, y lo mismo sucede con las fintech. Las fintech ahorita están haciendo una labor social muy importante, prestando plata a las personas de bajos recursos, o dan créditos de un día. Esas personas que dan créditos de un día, por ejemplo, para comprar un celular, el valor más importante que utilizan es el score que les dan las entidades de crédito, porque tienen un día, no pueden pedirle más datos al señor. Entonces van, consultan, y esas personas tienen sencillamente unos perfiles de crédito. Si saben que hay más riesgo en la información porque no pueden discriminar, sencillamente estas compañías, esta fintech, van a subir sus perfiles de riesgo, es decir, van a ser más estrictos y van a subir las tasas de interés porque saben que va a haber mayor riesgo y no van a poder discriminar. Entonces yo sí creo que este es el peor momento para esta ley, porque le va a pegar un frenón más fuerte, aún digamos, le va a pegar un frenón adicional al que le está pegando el COVID. Entonces sí, creo que hay motivos para estar preocupado por los efectos de esta ley. No sin antes mencionar que hay otros elementos positivos, pero creo que este es tan negativo que sobrepasa los demás elementos negativos que tiene la ley. Sebastián, David, ¿me permite decir algo? Sí, por supuesto, de eso se trata, y aunque le iba a dar la palabra al senador Barguil, pero usted está pidiendo una moción. Cortico. Adelante. Es que cada vez que puedo conectarme tengo algo. Yo a David Barguil le comentaba algo, escuchando la muy argumentada intervención del doctor Sebastián Trujillo. Doctor Sebastián, yo lo escucho y para mí es un déjà vu. Eso que usted acaba de decir, dijeron de la ley que se aprobó en el 2008 cientos de veces las mismas personas, los mismos. No, miren, no, ¿cómo va a tocar? Eso está bien regulado por la Corte Constitucional, no se metan con esa ley. Pues de hecho le quiero confesar, es que la ley no la presenté en el 2008, la ley la presenté en el 2005 y hubo un lobby fuertísimo 2005, 2006, 2007 para tratar de hundirla, y al fin la pudimos sacar en el 2008. Y nada de eso pasó. Hubo más bancarización. David puede explicar que él tiene elementos que preferiría que él explique sobre el costo del dinero. Entre otras cosas, los bancos, en eso sí comparto, los bancos no son bobos. El problema es que son demasiado vivos.
Los bancos no están haciendo, por ejemplo, en este momento no están tomando ningún riesgo porque la mayoría de créditos se los está avalando el gobierno nacional en un 90% y ni así le prestan a la gente. Las fintech son unos nuevos mecanismos que le prestan, hacen préstamos pequeños a unos precios que valdría la pena pegarle una revisada, porque hay una diferencia muy grande entre lo que hacen las fintech y lo que hicieron hace algunos años, unos 30 años, unas fundaciones que lideraban la Fundación Carvajal, la Fundación Santo Domingo, Compartir, Actuar, entre otras, que yo puedo recordar, que le prestaban a microempresarios en unos intereses parecidos a los de la fintech, pero con una diferencia gigantesca. Y era un acompañamiento semanal al pequeño empresario y su capacitación. Le enseñaban a ese, antes de prestarle a la gente, había unas cartillas que sacaba la Fundación Carvajal de Cali, le enseñaban unos elementos esenciales de contabilidad, sacar costos, y antes de soltarle la plata a la gente, le explicaban qué estaba pasando en su negocio y tenían unos asesores que visitaban semanalmente a la señora de la galería, al señor, al vendedor inclusive informal. Y le cuento esa historia porque mi primer trabajo fue director de una de esas fundaciones. Y entonces, obviamente, eso tenía un costo de acompañamiento que no la tiene hoy las fintech. Vale la pena que le peguemos una revisada a eso, David Barguil, porque lo que a nosotros nos han mostrado de costos de financiación son monstruosamente grandes. Nada que ese déjà vu ya lo viví, esas críticas ya las tuvo la ley del 2008 y es simpático que los mismos que hicieron esas críticas en el 2008 hoy estén diciendo, por favor, no toque la ley del 2008, que es una ley muy buena. Senador, muchas gracias. Doctor David, tengo como 50 preguntas porque hay una cantidad de gente conectada, pero me imagino que usted tiene algo que contestarle al doctor Sebastián a propósito de los impactos negativos que ha dicho. Sí, yo quiero como que decir varias cosas a Sebastián. Y quiero incluso que sinceremos el debate. Hablemos de los efectos, por ejemplo, que mencionaba Luis Fernando Velasco de la ley anterior. ¿Qué pasó después de la aprobación de esa Habeas Data, David Luna, en la que usted participó? Nunca subieron las tasas de interés. Es decir, no podemos decir aquí que la tasa bajó por la ley de Habeas Data. Eso sería una irresponsabilidad absoluta. Nada tiene que ver el Habeas Data con que hayan bajado las tasas. Lo que uno sí puede concluir es que no subieron. Es decir, que ese efecto que anunciaron y vaticinaron tantos académicos, expertos o personas del sector financiero que iba a ocurrir en esa oportunidad, no se dio. Obvio, hay unas explicaciones por las cuales la tasa de interés empezó a disminuir, pero es muy importante por lo menos poder afirmar que no subió la tasa de interés. Ahora bien, vámonos al contexto actual, porque es que, digamos, yo escuchaba con atención a Sebastián y son argumentos muy serios y muy válidos, pero yo quisiera, Sebastián, que hiciéramos una comprensión del mercado financiero colombiano, porque es que ese tipo de observaciones, incluso algunas de ellas obedecen a estudios hechos por académicos incluso de otros países. Digamos, esa es como la teoría, pero traigamos esa teoría a Colombia, porque es que esa teoría en un mercado financiero como el de los Estados Unidos puede que tenga mucha razón, pero cuando uno trae esa teoría al mercado financiero colombiano empieza uno a decir, bueno, esperemos. Primero, para decir, Sebastián, ya millones de ciudadanos están por fuera del sistema. Es decir, no es que va a dejar, porque la preocupación que nos plantean los académicos es que vamos a terminar dejando una gente por fuera porque al no tener cómo tener un perfilamiento de riesgo que divida a los que sí pagaron de los que no, entonces vamos a terminar excluyendo gente. No, ya está excluida. Colombia está inundada de gota a gota y de pagadiario. Esto no es Suiza. Aquí tenemos millones de colombianos que todos los días pagan tasas de interés del 20% diario, David. Entonces, ya esa gente está excluida. Hay que traerla a la formalidad, hay que traerla al mercado de crédito formal, tanto en el sector financiero como en el sector comercial. Primer elemento. Segundo elemento, la tasa de interés, Sebastián. Cuando a mí me dicen
que es que puede subir la tasa, yo me río. ¿Por qué me río? Porque ya no hay para dónde suba. O sea, los niveles de las tasas de interés de Colombia son una vergüenza. La tasa de interés en tarjeta de crédito, David Luna, te la encuentras en el 25, 26, 27% efectivo anual. Están pegadas al techo de la usura. O sea, ya no hay para dónde más subir. Pero continúo. Les voy a poner un ejemplo a los dos, a Sebastián y a David Luna. Si ustedes decidieran hacer un crédito hipotecario mañana, David, tú llamas al banco, a tu banco, y averiguas la tasa, ¿cierto? Y preguntas, ¿cuál es la tasa de crédito hipotecario? Y te dicen, la tasa es del 11. Y entonces, y tú llamas de pronto a otro banco y la tasa es del 10.5. Y llamas a otro y es del 12. Tú, David Luna, pues te vas para el banco del 10.5, ¿cierto? Claro. Pues bueno, te voy a hacer esta pregunta y tú me la respondes. Tú te vas para ese banco, llevas todos tus papeles, llevas todos tus documentos de ingreso, la declaración de renta, te hacen el estudio y se dan cuenta que David Luna es un clientazo, que nunca se ha atrasado, que nunca ha tenido una mora. ¿Te rebajan la tasa del 10.5 porque seas un clientazo? Eso no Pues ocurre. no creo. No No, creo. pues no creo, no te la bajan. Entonces, te estoy poniendo ejemplos de la tasa del crédito, de la tarjeta de crédito, la pegada a la usura. Las tasas, por ejemplo, de crédito hipotecario son tasas fijas, que nada tiene que ver con tu perfil de riesgos. Las tasas de los créditos de consumo, igual. ¿Dónde puede haber una diferenciación de tasas en el mercado colombiano? En los créditos del Estado y en el crédito comercial preferencial, es decir, en el crédito de las grandes empresas y de los grandes clientes. Ese gran cliente sí tiene poder de negociación de la tasa. De resto, no hay perfilamiento de riesgo para establecerte la tasa. Eso no ocurre en Colombia. Es más, estoy presentando un proyecto de ley para ver si logramos que en materia de tarjeta de crédito el perfilamiento de riesgo implique o tenga algún efecto para la tasa, porque es que es muy triste que el que nunca se atrasa en la cuota de su tarjeta tiene la misma tasa que el que se atrasa todos los meses y está en mora todos los meses. O sea, la misma tasa. No hay perfilamiento de riesgo para establecer la tasa en el país. Entonces, en un país como Colombia, con unas tasas absolutamente elevadas de interés, pensar que porque en virtud del perfilamiento de riesgo, porque algunos usuarios salen de esas bases de datos su calificación negativa porque pagaron y fueron beneficiarios de la ley, entonces, como no tengo cómo distinguir los que antes sí habían pagado de los que no, eso va a generar un perfilamiento de riesgo que va a conllevar un aumento de tasa. No va a suceder. Es que además no hay cómo suceda porque los niveles de las tasas de interés en Colombia son tan altos que ya no hay para dónde subir. Y quiero concluir con la siguiente reflexión, Sebastián. Es decir, no descartando de tajo todos esos argumentos. Esos argumentos nos llevaron a hacer unas modificaciones del proyecto, Sebastián. Por ejemplo, el proyecto planteaba que para las pequeñas deudas cada vez que se pagara salieran. Dijimos, no, eso es incentivar cultura no pago y eso sí es borrar permanentemente la información. Nos dijeron también, el proyecto planteaba que bajáramos el castigo, que hoy es de 4 años máximo y del doble del tiempo de mora el castigo en la que la gente está reportada. Lo bajábamos a 2 años y a máximo el mismo plazo de la mora. Lo cambiamos, Sebastián, y lo dejamos como estaba, para que no fuera recurrente en el tiempo la eliminación de información, que allí sí te daría la razón, Sebastián, pero que por una única vez, pagando, logremos insertar a millones de colombianos a tener posibilidades del crédito formal, en medio, como lo decía Luis Fernando Velasco, de una pandemia que nadie se imaginaba que iba a ocurrir, de un hecho sin precedentes en la historia del mundo, donde estamos teniendo todos los días colombianos desempleados, empresas quebradas, 20% de tasa de desempleo, la más reciente que terminará aumentando. Yo, al contrario, y yo creo que la divina providencia nos lleva a que esta ley se va a volver, David Luna, uno de los mecanismos o un elemento para la reactivación económica del país. ¿Por qué? Por la sencilla razón que vas a reincorporar a entre 7 y 8 millones de clientes a que saquen líneas de celular, hagan crédito con establecimientos de comercio, tengan créditos bancarios, puedan ser corredores del crédito para la educación de los hijos, puedan sacar un crédito hipotecario y esos agentes van a ser agentes que van a ayudar a la reactivación del consumo y del ciclo económico. Entonces, así hay
alguna preocupación. Es tan positivo el impacto, es tan necesario por la coyuntura actual. Nosotros escuchamos los argumentos y eliminamos del proyecto algunos temas que pudieran de verdad generar algún impacto ya permanente de la eliminación de la información en el perfilamiento y en el acceso al crédito. Eso quedó por fuera de la ley. Hoy yo creo que lo positivo tiene un mayor peso sobre cualquier preocupación que se pueda dar en virtud de los argumentos antes planteados por Sebastián. Esperen un segundito, ya le doy la palabra. Senador, es que senador Barguil, tengo como 30 preguntas para usted, pero me parece que es muy importante la que hace Juan Falconer, que dice lo siguiente: esto es una oportunidad para los morosos, pero puede ser un castigo para los que cumplen. O sea, puede llegar a sufrir más la persona cumplidora por algún momento. No me queda como tan clara esa explicación. Yo le respondo y luego ya entró Luis Fernando Velasco. Mire, yo creo que han logrado los argumentos de quienes pues han sido contradictores, han logrado de alguna manera macartizar, y esto no es blanco ni negro a mi juicio, David. Es decir, piénseselo de la siguiente manera: aquí van a haber millones de personas o miles de personas que ya pagaron y que llevan mucho tiempo reportadas y que van a terminar saliendo. Y lo que estamos es de pronto agilizando esa salida del reporte. Es que acuérdense que es que igual la gente sí sale. Es decir, no es por el invento de Barguil y de Velasco actual de esta ley que es que la gente sale de los reportes. Sin esta ley, después de 4 años, la gente sale. Es decir, ya hoy en día la gente sale de las centrales de riesgos, ¿cierto? Entonces, si ya la gente sale, ¿por qué nos van a venir con la historia de que porque hagamos una amnistía general de una sola vez para todos de una, quienes se ponen al día? Vuelvo a insistir, esto no es para quien no se pone al día, aquí no estamos generando cultura no pago. Si lo hacemos en un momento como este, con una pandemia de estas, con una economía que se nos está desbaratando todos los días, con millones de ciudadanos que se están quedando sin empleo, con empresas todos los días quebrándose, es decir, ¿por qué eso nos va a llevar a que la debacle de que entonces yo que sí pagué y el que no pagó entonces es un premio al moroso y un castigo al buena paga? Nada de eso. Es darle una oportunidad a quien se colgó, se pone al día, va a salir más rápidamente de lo normal por una sola vez y los vamos a reincorporar al ciclo económico. Yo creo que eso no nos puede llevar a ese tipo de escenarios que generen que esto no le van a prestar a nadie y que va a subir la tasa. Eso no va a ocurrir y ya lo veremos con el tiempo. Gracias, senador. Sebastián, el argumento de el senador Velasco sobre que en el 2008 se dijo que también la economía iba a tener unas grandes dificultades por la aprobación en ese momento de la ley, y hoy se están repitiendo. ¿Usted cómo lo analiza? ¿Cómo los ve? ¿Cree que por el contrario esta ley va verdaderamente a afectar, o puede ser una gran oportunidad en medio de esta crisis tan compleja? David, gracias. En efecto, después de esa ley, las tasas bajaron, pero gracias a que, recuerden que en el 2009 comenzó la crisis financiera de los Estados Unidos, impactó a todo el mundo, entonces todos los bancos centrales del mundo bajaron sus tasas de interés. En el caso de Colombia bajó de 10% la tasa del Banco de la República a 3%, entonces a la tasa a la que se fondeaban los bancos le bajó más del 100, casi el 150%, entonces casi que se convertían en irrelevantes los préstamos que hacían, entonces claramente iban a bajar. Esto para decir que la tasa de interés del microcrédito, en general una tasa de interés no depende de una única variable, depende de muchas. Por ejemplo, otra variable es, en ese momento se hicieron modificaciones a las tasas de microcrédito y aumentó la competencia, como muy bien menciona el senador Velasco, en esa época aumentó la bancarización gracias a muchas medidas que había hecho el gobierno. Entonces, mi punto es, en este momento no hay un estudio serio que permita evaluar los impactos de la reforma a la ley en el 2008, que permita aislar los componentes macro, todas las otras regulaciones que se hayan tomado de la propia ley. En Colombia no se ha hecho ese estudio. Yo hubiera preferido que se hubiera hecho ese estudio para la discusión de esta ley. Hoy estamos sencillamente con especulaciones. En el caso chileno se hizo algo similar. Se hizo un estudio, el mercado financiero chileno no es tan profundo como el de Estados Unidos o como los europeos, es más similar al de Colombia.
esto no es teoría, como mencionaba el senador Barguil, estos estos elementos fácticos, y en el caso de Chile encuentran que en efecto una ley de perdón y olvido, digamos, o de borrón y cuenta nueva por una única vez, aumentó las tasas de interés para el segmento más vulnerable de la población. Entonces, todo esto para concluir diciendo, yo hubiera preferido tener un estudio serio sobre la reforma del 2018 para discutir esta nueva ley. Y mencionaba el senador Barguil y quería concluir con esto sobre el tema de los perfilamientos. En Colombia sí hay perfilamientos. Uno habla con personas que han sido beneficiarias de crédito y sí hay perfilamientos. Por ejemplo, las fintech claramente tienen tasas diferentes de acuerdo a los scoring que les dan los créditos. Entonces, una anécdota particular de una persona no quiere decir que en general no hayan procesos de perfilamiento de créditos. En lo que sí estamos de acuerdo es que los bancos, en la gran mayoría de los casos, se pegan a las tasas por el techo cercano a la tasa de usura y las tasas son muy altas. Entonces, los problemas deberían ser, y los senadores deberían estar concentrados en promover la competencia de los bancos, por ejemplo, aumentando la transparencia. Por ejemplo, una ley que diga los bancos están obligados a unificar las tarifas. Todas las arandelas que le piden a uno no están reflejadas en la tasa. A mí me ofrece una tasa del 10%, voy al banco y finalmente salgo pagando el 18% porque no sabía, y con el analfabetismo financiero que existe, entonces termino, como quien dice, clavado mucho más por el banco. Entonces, yo digo que el foco de la acción regulatoria y legislativa debería ser más en promover la competencia de los bancos que este tipo de medidas, que en ningún país, es que, ojo, no ha habido en ningún caso un experimento de estos que aumente la bancarización o que reduzca las tasas de interés. No hay un estudio que concluya. Ya vamos a volver a hablar con el senador Barguil porque tengo entendido que eso que usted menciona, él lo propuso en una ley recientemente y obligó a los bancos a que publiquen una gran cantidad de información. Inclusive recuerdo que les hizo un llamado ante la superintendencia. Pero, senador Velasco, ha habido muchas preguntas dirigidas a usted. Una que creo que vale la pena resaltar. Usted dijo, el dato negativo no es que se piense eliminar per se. El dato negativo puede ser parte esencial del análisis del crédito. Acá lo que se está brindando es una oportunidad para arrancar de nuevo una vida financiera. ¿Cuál es la diferencia exacta, o mejor dicho, cómo funciona la ley en ese punto? A ver, yo le hice una crítica al uso del dato negativo, porque lo lógico, lo que sucede en Japón y en otras partes, por ejemplo, hay países donde nunca borran el dato negativo, pero ese elemento, incluso lo he hablado con banqueros de otra parte, cuando una persona tiene dato negativo y se pone al día, ¿cómo lo lee un analista de crédito? Mire, esta persona es una persona que honra sus obligaciones, pudo tener un problema, pero se puso al día. O sea, a cambio de afectarlo, termina ayudándole a tener un crédito. En Colombia, doctor Sebastián, qué pena, qué pena. Una cosa es lo que digan los libros, pero los gerentes de los bancos me lo han confesado a mí y a mucha gente. Si una persona llega, voy a poner un ejemplo exagerado, diciendo, mire, hice una investigación, traía una investigación, acabo de descubrir la droga o la medicina que acaba los efectos del coronavirus, quiero producirla masivamente. Y entonces el banquero recibe eso y ve que tiene un reporte negativo de data crédito, no ve el proyecto de crédito que le van a presentar, sino, señor, vuelva dentro de 3 años cuando haya pasado su reporte negativo. Así son los banqueros aquí, así son los banqueros. Es que esa es la verdad, es que miren cómo han actuado actualmente. Entonces, a nosotros, representantes de ciudadanos, dijimos, no, rompamos esa cosa y permitamos que mucha gente tenga una segunda oportunidad en la medida en que la obligación se extinga, porque aquí no estamos jugándole a la cultura del no pago. Para tener derecho a ese borrón y cuenta nueva, la obligación tiene que extinguirse, ya sea porque pague, ya sea porque haga un arreglo en el banco, ya sea porque la obligación prescriba, ya sea porque hay una confusión en la obligación. En el Código Civil saben ustedes que hay 10 maneras de extinguir una obligación. Por cualquiera de las maneras que se extinga la obligación, la persona va a tener ese derecho. Ahora, ¿cómo funciona? Si la persona
tiene un reporte negativo y logra que su obligación se extinga, la manera más fácil de extinguir una obligación evidentemente es pagándola o haciendo un arreglo con quien uno tiene la obligación, porque se borra el anterior pagaré, arranca un nuevo pagaré, arranca una nueva obligación. Se cuentan máximo 6 meses y en ese tiempo le tienen que borrar el reporte negativo. Alguien me pregunta, que hay mucha gente que pregunta, mire, yo hice un arreglo hace 3 meses, vengo cumpliendo las obligaciones, pero tengo, según estuve 5 años en mora, me toca esperar los 4 años de la ley anterior, y yo le respondo no, por algo elemental. Esos 3 meses que usted ya pagó más del tiempo que siga corriendo hasta que se apruebe la ley, le sirven a usted para contar los 6 meses a los que tiene derecho que le borren el reporte negativo. Quien se está arreglando ahora, seguro que en el momento de la expedición de la ley, que va a ser conciliada, estoy seguro, en Senado y Cámara, le va a servir para que cuando ya entre la ley en vigencia, pueda pedir de inmediato que le borren ese reporte negativo. Y un simple elemento, la conciliación no está hecha. En los 4 años a lo mejor me van a de alguna manera me van a llevar a esa tesis, mi querido amigo David y mi querido amigo Lorduy, pero en el doble de la mora no. En el doble de la mora tenemos que hablarlo, porque yo sí creo que tenemos que dejar que el tiempo de permanencia sea los 4 años, pero igual al tiempo de la mora. ¿Y por qué? Con una explicación muy sencilla. Porque realmente los más golpeados van a ser los emprendedores en esta crisis. Y a esos emprendedores, que son los que mañana nos van a salvar el empleo, los que van a reiniciar, los que van a conseguirse un local más barato y arrancar de nuevo su peluquería, su carnicería, su empresa de confecciones, de calzado, su taller mecánico, su peluquería. Bueno, esa gente que es la que genera el empleo en Colombia, tenemos que habilitarlos rápidamente para el crédito, porque evidentemente ellos van a necesitar crédito. Y los más pequeños, yo tengo una tesis, a lo mejor el doctor Sebastián no me la va a compartir. Los bancos no están preparados para acoger a esos microempresarios, a esos vendedores ambulantes y convertirlos en empresarios formales, porque su lógica es completamente distinta y porque en los últimos años han descubierto que el mejor negocio es recoger el ahorro del público, abrir empresas al lado de los bancos, de los mismos dueños de los bancos, para prestarle a esas empresas y a través de esas empresas comprar el Estado con concesiones viales, haciendo casas, haciendo una cantidad de cosas, que es el debate sobre la transparencia del sector financiero que se le debe a este país. Senador Barguil, gracias, senador Velasco. Una pregunta puntual de María Jimena Casas. En el caso de la amnistía, ¿da lo mismo una persona que lleve en permanencia 3 años a una persona que acaba de ser reportada negativamente? Esa es una pregunta que ha sido recurrente. Sí, sí señor. Mire, para que lo tengan claro, digamos, cómo son los efectos de la ley. ¿Qué dice la ley? Quien ya pagó, David, y hayan transcurrido 6 meses desde que pagó, esa persona va a ser beneficiaria con la amnistía. Y además, luego de aprobada la ley, quien pague o extinga la obligación, como explicaba el senador Velasco, porque no solo es pagando, y transcurran 6 meses, sale inmediatamente del reporte negativo. Aquí no planteamos el alcance de los otros temas, los otros puntos de la ley. Las pequeñas deudas, David, las deudas por debajo del 15% del salario mínimo, eso equivale a 130.000 pesos. Las deudas de 130.000 pesos hacia abajo, dispone la ley que deberá el acreedor de enviarle 2 comunicaciones al deudor, al cliente, antes de reportarlo. Y la última comunicación tiene que ser 20 días antes de hacer el reporte negativo. ¿Esto con qué fin, David? Con el fin de que hay muchas deudas de estas que es por equivocación. El que pagó mal la línea de celular, o el que se fue de viaje y no vio la factura del DirecTV o del TV Cable y terminó reportado, al que reportan por 10.000 pesos. Esas pequeñitas deudas ahora le tendrán que enviar a uno 2 comunicaciones y, como te decía, eso le va a dar la oportunidad a la persona de pagar y evitarse la sanción. Tercer tema que hay que resaltar, las víctimas de suplantación. Mire, este es un tema muy importante que ha pasado de agache. La amnistía todo
la sombra de la amnistía es tan grande que no deja ver lo demás. En el tema de suplantación es muy importante lo que se hace. ¿Qué pasa hoy, David? Hay mucha gente que termina enterándose de que fue víctima de fraude cuando ya está reportado, que sacaron una línea de celular a su nombre, que sacaron un electrodoméstico en una tienda a su nombre, que en estos temas de estas redes de ventas por revistas terminan sacando una compra a tu nombre y tú te enteras cuando está reportado. ¿Cómo se le resuelve el tema hoy en día a ese colombiano, David, cuando termina el proceso de estafa, de fraude? Y un proceso judicial de eso puede tardar 7 años, 8 años, 9 años. Y todo ese tiempo la persona va a estar reportada también, o sea, doblemente víctima. ¿Qué dice la ley para los casos de suplantación? Que con la sola denuncia en la fiscalía y allegando esa información, te tienen que eliminar del reporte negativo y te dejan una anotación de que eres víctima de suplantación. Eso es muy importante y lo trae la ley. También dice la ley que consultar estas bases de datos tiene que ser gratuito, no puede afectar el score de la persona, las consultas que se hagan de la base de datos, y queda prohibido que se consulten estas bases de datos para entregar o tomar la decisión de otorgar un empleo en Colombia, porque recibimos muchas denuncias, por ejemplo, de muchachos que tuvieron crédito del ICETEX, se colgaron, estaban reportados, aplicaron a un empleo y no los escogieron, David, por estar reportados en una central de riesgo. O sea, un contrasentido, porque además que quien está reportado es porque se quedó sin ingresos y lo que necesita es un empleo para poder resolver esa situación, y esto también lo concibe y lo trae la ley. Senador, antes de que le haga una pregunta a Sebastián, usted propuso adicionalmente recientemente una ley para que los bancos publicaran información que es útil para los ciudadanos. Esa parte, ¿cierto? Sebastián, cuando hablaba, me va a poner una tarea, me va a tocar poner una acción de cumplimiento. La ley ya se aprobó, David. No es la reciente es la del paquete de servicios gratuitos, que establece que por la cuota de manejo tengamos 3 productos o servicios completamente gratis y de manera ilimitada todos los meses, y que no le puedan cobrar a uno también por las transacciones fallidas en los cajeros electrónicos. La ley que aprobé hace como 4 años se llama la Ley de Precios Transparentes, Sebastián. ¿Qué concibe? Trae 2 capítulos, el pensional y el bancario. El pensional sí se ha cumplido. Esa ley es nuestra. ¿Qué contempló? Extracto trimestral, la doble asesoría, cuando usted se va a querer cambiar de régimen, que tenga una asesoría especializada gratuita para ver qué régimen le conviene a usted, el tema de que te hagan una proyección de tu pensión y que te establezcan cuánto te están cobrando de comisiones, es decir, esa ley es nuestra, por eso hoy opera como opera, digamos, en el tema pensional, en los extractos de la información que se da. Pero traía otro capítulo, la ley de precios transparentes, que es lo que decía Sebastián, pero no lo están cumpliendo los bancos, así que nos va a tocar hacer otra denuncia o una acción de cumplimiento. ¿Qué dijimos allí? Obligamos a los bancos a crear, no le llamamos tasa para que no hubiese rollo con tasa de usura, una especie de tasa distinta que unificara todas las comisiones para que la gente pudiera saber realmente cuánto le estaban cobrando por un crédito, por un producto, o cuánto le estaban pagando, por ejemplo, por un CDT. Porque lo que pasa es que a la gente le engañan, le dicen la tasa de interés, pero termina pagando más porque eso hay que agregarle el seguro, la póliza, el gasto de gestión, y nunca la gente termina sabiendo cuánto le cuesta en un banco o en otro ese producto o servicio. La ley ya está aprobada, Sebastián, está vigente, es de nuestra autoría, está jugando a todo el tema de competencia de información, pero es cierto, los bancos no la están cumpliendo. Sebastián, corto, por favor. Una pregunta de Jenny Paola Ramírez. La educación financiera en nuestro país es terrible. El desconocimiento lleva a desfavorecer a las personas con menos ingresos. ¿Usted cree que en eso se puede trabajar? En educación financiera para jóvenes, para adultos, para las personas que no se consideran tienen la capacidad. David, yo creo que no solo se debe trabajar, sino que como lo mencionaba ahorita, es uno de los elementos positivos de la ley, porque es una deuda histórica que tiene el Estado colombiano con todos los ciudadanos, pero sobre todo con las personas de menores ingresos, que son los que menor acceso y menor conocimiento sobre los productos financieros tienen. Una persona no es capaz de diferenciar entre distintos tipos de tasas de interés cuando una persona de bajos ingresos o incluso, digamos, de una persona clase media, sencillamente va y toma un crédito. Lo único que es si es capaz de pagar 500.000 pesos al mes o 800.000 pesos al mes y no tiene ni idea cuánta tasa está pagando, si está pagando la tasa
por encima de la usura, por debajo de la usura. Entonces sí creo que es una deuda histórica que tiene el Estado colombiano y es uno de los mayores retos que Colombia tiene en materia de inclusión financiera. Entonces, bienvenido a este tema frente a la ley que estamos aquí hablando. Senador Velasco, hay por ahí unas 50 preguntas que dicen que cuándo se va a sancionar la ley. ¿Qué le falta? Porque la gente no sabe qué es la conciliación. A ver, la conciliación es tomar el texto que se aprobó en Senado, tomar el texto que se aprobó en Cámara y como hay algunas diferencias, escoger pues qué texto va a ir. Puede tomar uno parte de Senado, parte de Cámara. Lo importante es no desvirtuar la filosofía de la ley. La Corte Constitucional es muy cuidadosa en eso. Eso ya lo estamos haciendo. De hecho, en este momento estamos trabajando y llevamos varios días trabajando. Yo creo que mañana que se pactó una última reunión de conciliadores, en Cámara es el doctor Lorduy y Harry González, en Senado el doctor David Barguil y quien les habla. Yo creo que mañana ya tenemos el texto conciliado para radicarlo y pedirle de una vez al presidente de Senado y Cámara que en la próxima plenaria lo ponga a consideración esa conciliación. Creemos nosotros que va a haber un buen respaldo de Cámara y Senado. Hay que recordar que esta es de las pocas leyes que solo tuvo un voto negativo en la ponencia. En el Senado se aprobó por unanimidad y en la Cámara, en la ponencia, un voto negativo, pero a la hora de nonas, a la hora de definir las cosas, se votó totalmente. ¿Qué pasa? Como es una ley que desarrolla un derecho fundamental, esta ley pasa a la Corte Constitucional, que hace su revisión. La Corte tiene que revisar que el derecho fundamental esté bien desarrollado en la ley. Es importante anotar lo siguiente. El derecho fundamental como tal ya se desarrolló en el estatuto del cual su señoría David Luna fue ponente. Ahí vienen los principios, la interpretación, la finalidad de la ley, etc. Esta ley que hicimos con David Barguil es una ley para modernizar algunos elementos esenciales y darle un empujón a la economía en el tema del borrón y cuenta nueva, de manera que la Corte va a tener una tarea más fácil que la que tuvo la primera vez y luego pasa a sanción presidencial. Nosotros esperaríamos que antes de terminar el año ya haya ley sancionada por el presidente. Una pregunta para los dos senadores. ¿Entendí mal o me quedó como la duda de que hay un punto en el que están en desacuerdo en este momento? Un punto sobre... No, varios. ¿Ah? Uno. No, pero el senador Velasco y yo no, digamos, hay varios, porque el texto de Cámara incluso incorporó unos artículos nuevos, cambió lo de los 4 a los 2 años, cambió unos temas de procedimiento, por ejemplo, para todo el tema de suplantación. Entonces estamos en plena discusión de esa comisión de conciliadores y para mañana al final de la tarde tendremos texto final. Está a tiempo, Sebastián, de mandarle está a tiempo de mandarle David, los informes. Con el doctor y con Harry, de verdad que ha sido muy amable y muy... o sea, se ha aportado mucho en el debate y estoy seguro que mañana mismo tendremos acuerdos sin problema. Déjeme hacerle... Yo estoy muy agradecido con este muy importante foro, súper respetuoso, con argumentos, con evidencia, además con una tranquilidad que cada día uno lo emociona y lo sorprende más, porque de esto es que se trata la democracia. Pero no me puedo ir sin hacerle una pregunta a cada uno con una respuesta de máximo 1 minuto. Estamos hablando de habeas data y pues hay una gran polémica sobre si se debe utilizar la tecnología para proteger la salud y cómo se deben manejar los datos de los ciudadanos en las diferentes plataformas que tanto el gobierno nacional como los alcaldes han puesto en marcha. La tecnología, pues ustedes saben, me apasiona y sobre este tema yo también tengo mi posición, pero me gustaría saber ustedes qué opinan. Doctor Barguil, arranque usted. Ya le metió política Luna al debate académico. Velasco se desconectó. No, yo creo que, a ver, el uso de la tecnología en todas las esferas de nuestra vida, negarse a eso, cerrar los ojos, pues es ser tontos, porque la tecnología nos facilita la vida, nos mejora la calidad de vida, puede ser un elemento fundamental para obtener logros profesionales, personales, económicos, sociales, como colectivo. No entender eso es quedarnos atrás, es decir, la cuarta revolución es una realidad que salta a la vista y los mecanismos de la tecnología, los mecanismos digitales, en medio de esta situación que estamos viviendo, pues
tienen que ser unas herramientas que faciliten enormemente las acciones desde el sector público para ayudarle a la comunidad a enfrentar esta crisis, a evitar más contagios, poder llevar servicios con prontitud, poder tomar decisiones en tiempo real, y bienvenida la tecnología en esa materia, por supuesto con cuidado, con responsabilidad, sin abusos, sin que se vuelva esto una excusa ahora para violar un principio constitucional como el habeas data, que está protegido, es un derecho protegido de todos los colombianos, de la privacidad de nuestra información personal, de nuestros datos, y sobre eso hay que tener, por supuesto, límites. Totalmente de acuerdo, doctor Barguil. Muchas gracias. Sebastián, ¿qué opina al respecto? Pienso lo mismo que el senador Barguil, es una herramienta que tenemos hoy a la mano y que está ayudando en este momento a luchar contra el COVID-19. En otros casos ha ayudado a luchar contra la seguridad, digamos, contra los riesgos que tienen los países en seguridad nacional, etcétera. Pero esa línea que mencionaba el senador Barguil, esa línea que es muy delgada y que todavía no se ha trazado en ninguna sociedad del mundo entre privacidad y digamos, el uso de la información, hasta cuándo un Estado o una compañía, Google, Amazon, etcétera, puede, digamos, violar mi privacidad para utilizar esos datos para un supuesto beneficio de la sociedad. Entonces, es un debate que no está decantado, que comenzó hace unos años en todas las sociedades del mundo, y yo creo que es bienvenido todo el debate que se está dando. Todavía es muy prematuro tener una posición sobre este tema, y yo creo que el COVID está ayudando a acelerar este debate. Entonces, en pocos meses tendremos conclusiones un poco más acertadas frente a este tema. Sin duda, sin duda. Y por eso es que hice la pregunta, porque yo me imagino al senador Barguil y al senador Velasco radicando proyectos sobre el dato médico o hablando sobre la protección de datos en la utilización del sistema financiero, en fin. Y yo creo que eso es lo que los ciudadanos quieren tener presente y quieren tener claro. Tristemente el senador se desconectó, pero estoy seguro contaría, digamos, su posición muy similar a la que acabamos de discutir en esa pequeña pregunta. Y para terminar, simplemente quiero agradecerles a ustedes. Creo que este tema merecía esta oportunidad, muchas preguntas que lamentablemente no alcancé a tramitar, pero lo más importante y lo más interesante es que acá se pudo dar tanto información como adicionalmente diferentes ideas. Así que, senador Barguil, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Sebastián Trujillo, muchas gracias por acompañarnos. Al senador Velasco también agradecerle, y esperamos no haberles interrumpido el proceso de plenaria que en estos momentos tengo entendido deben continuar. Gracias, David. Gracias, Sebastián. Un abrazo para todos los que están conectados. Gracias, David. Un abrazo para todos. Muchas gracias a todos quienes se les conectaron esta noche y esperamos en una próxima oportunidad volvernos a tener. Chao, chao.